Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué más de cosas? ¿Todo chévere, chéverón? Bueno, ¿y ese juicio? Hola, hola, milagrazo. Tiempo sin charlarnos. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Primera tareita el día de hoy. Y ahorita que se vuelva a conectar, entonces le decimos. Primera tarea, entonces, vamos a llenar la lista, por favor. De 1, 2, 3, de una vez. Vamos a llenar la lista, por favor. Ah, bueno, bueno, no se emberraque, tranquila. Entonces vamos llenando la lista y les voy contando entonces cómo vamos a desarrollar. Resulta que el día de hoy, entonces vamos a trabajar tres momentos de trabajo. Mm, Valga la redundancia, vamos a tener en cuenta tres partes. La primera parte será aquí una breve revisión de algunas cuestiones sobre medición, ¿de acuerdo? Ya después haremos el desarrollo de algunos ejercicios, el que usted pida, de los que estaban eh, programados para hoy. Y ya luego entonces vamos a explicar lo que debe trabajar como actividad número 3. ¿Listo? Para que entonces lo tengamos en cuenta. ¿Sabes? Para que de esa manera entonces estemos pendientes del proceso. Bien, arrancan entonces. Dudas, preguntas, vamos desarrollando, ¿vale? Yo veré. Bien, entonces vamos a trabajar hoy las mediciones del laboratorio. Resulta que cuando hablamos de las mediciones del laboratorio, uno de los procesos importantes es llegar a medir con exactitud, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de medir con exactitud, lo asociamos a llegar a un valor real, ¿de acuerdo? Necesitamos llegar a un valor real. ¿Mm? Por lo tanto, debemos obtener un valor exacto. ¿Mm? Entonces, necesitamos instrumentos que nos permitan llegar a ello, medir de esa manera. ¿Vale? ¿Vale? Para que lo tengamos muy, pero muy presente. Bueno, ¿y de qué manera entonces vamos a lograr ello? Bueno, primero, hay una serie de conceptos o de palabras clave que es importante que tenga presente. Entonces hablamos de lo aforado. Hablamos de la capacidad de contener un volumen determinado, un volumen puntual. ¿Listo? Eso significa lo aforado. ¿Mm? Por otra parte, enrasar. Entonces, cuando hablamos de enrasar es completar ese volumen de una manera precisa. Es decir, haciendo bien la medida. ¿Mm? El error de paralaje. También debemos tenerlo presente. Debemos medir teniendo en cuenta una posición frontal frente a esa línea de medida. Y aquello que vamos a medir es esa curvatura. Entonces ya sabe, tenga presente estos conceptos: aforado, enrasar, el error de paralaje y el menisco. Vamos a mirar entonces un ejemplo.
Lo primero, miremos aquí a nuestra derecha. Mm. La forma correcta siempre debe usted tener la medida frente a sus ojos. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a establecer es que esta curvatura, que es el menisco, debe quedar sobre la línea de medida para poder medir, para poder establecer. ¿Listo? La medida tenemos que desarrollarla de esta manera, el menisco sobre la línea. Quiero que me dé lo siguiente. Aquí, ¿cuánto estamos midiendo, estimadas estudiantes? ¿Qué volumen estamos midiendo? Cuéntemelo todo. Dispare. Diga nomás. Cuénteme a ver, ¿qué volumen ahí está midiendo? El que desee, proponga, no hay problema. Diga nomás. Bueno, están tímidas. ¿Sí me están escuchando? Sí, yo creo. Bueno. Aló, aló. ¿Sí se escucha? Yujú. Ah, bueno, bueno. Pensé que era que me había desconectado. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Sí, señora. ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? Dígame qué volumen. ¿Qué volumen se ve ahí? ¿Qué volumen está midiendo en esa pipeta que tiene esa imagen? Cuéntemelo todo. Diga, diga. Sin timidez, sin timidez. Sí, sí, señora. Bueno. 2,6, 2,2. Bueno. Resulta que en ese orden de ideas, rogadas para participar. Hay dos formas de medir utilizando una pipeta. La primera forma tiene que ver el vaciado. ¿Mm? Y el segundo proceso o la segunda estrategia es por llenado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos acá esta pipeta, note que los números van de arriba hacia abajo. Se supone que la estrategia para poder medir es a través del vaciado, pero ustedes desde su enfoque de carrera y demás aprendieron o han aprendido a medir a través de llenado, es decir, de la punta hacia arriba. Por eso es que tenemos un valor de 2,2 mililitros aproximadamente. Por ejemplo, puede ser 2,1 porque no se observa bien. Pero resulta que lo que estamos diciendo acá es que ustedes, sobre todo en el manejo de las pipetas, están utilizándolas de la punta hacia arriba, es decir, a través del llenado. Vamos a mirar entonces acá, borramos de una vez este. Hagámoslo ahí, después lo borramos. Vamos a mirar esta. Póngale cuidado. Esta pipeta está diseñada para medir por vaciado o por llenado. Esta primera pipeta. Bueno, ¿para dónde van los números?
¿De la punta hacia arriba o de arriba hacia la punta? Es decir, que estoy midiendo lo que estoy llenando de pipeta o voy a medir lo que se desocupa. Cuéntemelo todo. Dígame. Bueno, entonces resulta que observemos que el número uno empieza acá, es decir, en la punta, ta, 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 ta. Por ejemplo, si yo quiero medir 4 mililitros, me ubico acá, ¿de acuerdo? Es decir, que lo voy llenando. Chan, 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 chan. Un concepto importante que quiero que tengan presente es el concepto de volumen nominal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un volumen nominal, nosotros establecemos que ese volumen nominal es la cantidad total de medida, es decir, una pipeta de 10 mililitros tiene un volumen nominal de 10 mililitros, es el volumen máximo que se puede medir, ¿de acuerdo? No se le olvide, esta pipeta, esta, que está acá, a su izquierda, es una pipeta que mide por llenado, porque mire, los números van aumentando mientras va subiendo. 1, 2, 3, 4. Entonces yo me parqueo acá, mido exactamente los 4. Ahora, póngale cuidado en esta. Vamos a parquearnos aquí. Si yo quiero medir con esta pipeta que está acá, 4 mililitros, ¿en qué número me debo acomodar? ¿Qué número o hasta qué número debo medir? Cuéntemelo todo. A ver, Marian, hágale. Con esta pipeta. Si quiero medir 4 mililitros, ¿en qué número me debo colocar? Me debo parquear, como quiera mencionarlo. Cuéntemelo todo. Sí, en 6. Muy bien. Chócalas. Entonces resulta que para medir 4 con esta, ¿cierto? Me parqueo en el 4. Perdón, para medir 4 me parqueo en el 6. Perfecto. En ese orden de ideas, su orientación académica, su perfil académico, permite que usted aprenda a medir en las pipetas es a través del llenado, no tanto del vaciado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por eso es que acá entonces le colocamos que para que usted pueda medir esos 4 mililitros, entonces se parquea en el número 6 y en total tendrá entonces esos 4. Muy bien, chócalas. Muy bien, bien. Bueno, si yo quiero medir 8 mililitros con esta, ¿dónde me parqueo? Si yo quiero medir 8 mililitros, ¿dónde me parqueo? Cuéntemelo todo. 2 mililitros. Eso, Arriba, ¿dónde está marcado el 2? bueno, muy bien. Uy, se animaron, qué chévere. Dulcecito virtual, muy bien, qué chévere. Entonces ya aprendemos o ya tenemos presente cómo podemos manejar esas pipetas. Bueno, resulta que también debemos establecer una clasificación de materiales, ¿sí? Hay unos que miden volúmenes exactos y hay otros que no, pero pues igual eso para qué nos sirve, ¿cierto? Ujú. Entonces resulta que tenemos que aprender ciertas cuestiones, estrategias y demás. Vamos a mirar acá este. Acá nosotros tenemos un balón aforado. Es el material que más se utiliza para preparar soluciones. ¿De acuerdo? No se lo olvide, es el material que más se utiliza para preparar soluciones. ¿Mm? Tiene una única medida y por eso se llama balón aforado, porque sobre esta línea debe quedar el menisco para poder calcular exactamente 250 mililitros, que es la capacidad de este balón.
¿Listo? Siempre debemos identificar cuáles son los materiales volumétricos y cuáles son no volumétricos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, estimadas damas. Nosotros tenemos un vaso de precipitado. ¿Mm? Ese vaso de precipitado es un material refractario, es decir, soporta cambios de temperatura. Pero debido a que ese material refractario no sirve para medir de manera exacta, solo me brinda valores aproximados, es decir, al ojo. ¿Mm? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a Marian, mídame 50 mililitros exactos de agua, no va a poder usar este vaso de precipitado. Tiene que usar otros materiales que sean volumétricos. ¿Cómo sabemos que es un material refractario? Porque tiene un cuadrado blanco. ¿Mm? ¿Qué significa este o este rectángulo? ¿Mm? Esta zona me indica que es un material refractario. ¿Mm? Asimismo, la palabra boro 3.3 me permite demostrar que es un material que está hecho de borosilicato, que es la fórmula para generar el vidrio refractario. ¿Listo? No se le olvide, esos vasos de precipitado, por ejemplo, no sirven para medir de manera exacta. Vamos a mirar cuáles son los que sirven. Mire, en algunos materiales aparece una sigla, que es la sigla IN o la sigla EX. Cuando hablamos de esas siglas IN, EX, nos referimos entonces a que tienen calibración, o bien por llenado o bien por vaciado, es decir, las formas en las que se mide. El vaso de precipitado no tiene esas siglas IN-EX, mientras que una probeta o una pipeta sí las tiene. Por otra parte, tenemos que hay la presencia de unas siglas de fabricación, unas que son tipo A, otras que son tipo B. Estas tipo A tienen mayor rigurosidad en su fabricación y por lo tanto son más caras, mientras que las tipo B no son tan rigurosas. Hay algunos valores que son permitidos y por lo tanto es más barato. Asimismo, la incertidumbre o el margen de error, ¿vale? Para que lo tengamos muy, pero muy presente. En conclusión, entonces, nosotros siempre debemos buscar materiales volumétricos para tener una gran exactitud, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces ahora, estimadas damas, con desarrollo de ejercicios. Vamos a mirar entonces. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien. Pregunte qué ejercicio desea. De los 7 que estaban propuestos, cuéntemelo todo. ¿Cuál queremos resolver? Diga nomás. ¿Qué ejercicio resolvemos? Cuéntemelo todo. ¿El 2? Bueno. Listo. Vamos a resolver el número 2. ¿Listo? Bueno. Resulta que en este ejercicio nos brindan, pues, información en exceso. No necesitamos mucha información para resolver estos ejercicios o este en específico. ¿Por qué? Porque nos indican, por ejemplo, que en la etiqueta de una botella de suero de 500 centímetros cúbicos aparece que es una solución o una disolución de glucosa en agua de concentración 55 gramos por litro. ¿Sí?
Digamos que la densidad no la vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que necesitamos determinar entonces es cómo convertir de molaridad, perdón, de gramos sobre litro a molaridad. Vamos a escribirlo acá. 55 litros, 55 gramos de glucosa, un litro de solución. ¿Quién me recuerda las unidades de molaridad? A ver, cuéntemelo todo. Diga nomás. Son moles de soluto sobre litros de disolución. Sí, señora, muy bien. Moles de soluto sobre litros de solución. Resulta entonces que aquí ya tenemos gramos sobre litros. Entonces solo nos hace falta convertir de gramos a moles. ¿Cómo convertimos o qué usamos para convertir gramos en moles? ¿Qué dato necesitamos? El peso de la molécula. Muy bien. ¿Cuál es el peso molecular? Cuéntemelo todo. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? Busquémoslo a ver. A toda mecha. Hágale pues. Diga a ver. Esa vaina, muy bien. Entonces resulta que 180 gramos de glucosa equivalen a una mol de glucosa. Entonces, estimados estudiantes, digan nomás, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Dígame pues, ¿cuánto nos da? Bueno, listo. 0,305 moles, ¿cierto? Sobre litro, ¿cierto? Y eso entonces equivale a la molaridad. Ahí ya terminamos el ejercicio. Bueno, ¿qué otro? Y ya nomás, ¿qué otro ejercicio hacemos? El uno, el 2 ya, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Cuál quiere? El uno, listo. Vamos a resolver el uno. Entonces resulta que nosotros tenemos que preparar una solución buffer cuyo volumen es de 250 mililitros. En ese orden de ideas, tenemos que revisar primero qué tipo de sustancia es.
Observamos acá que todas son sales. ¿Mm? Es decir, que son reactivos sólidos, ¿cierto? Como segunda medida, todas las sales se preparan en el mismo balón aforado. ¿Mm? Por otra parte, vamos a revisar el siguiente concepto. 5 gramos de un soluto que se preparan en 100 litros de solución. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánta agua debo agregar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cantidad de agua debemos agregar? Cuéntemelo todo. Profe, no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, ya la vamos a explicar entonces. Póngale cuidado. No tiene que ver con el ejercicio por el momento. Resulta que yo tengo un reactivo acá. Ya. Tengo un reactivo y de aquí me dicen que saque 5 gramos. ¿Listo? Entonces saco los 5 gramos y los paso a un balón aforado. ¿Mm? Digamos que este será nuestro balón aforado. Chistoso. De otro color. Entonces resulta que mi pregunta es la siguiente. Yo agrego estos 5 gramos, ¿cierto? Y tengo que preparar 100 mililitros de solución. ¿Cuánta agua debo agregar para preparar esa solución? Es decir, pasé esos 5 gramos a este hipotético balón. ¿Con cuánta agua preparo entonces esa solución? Cuéntemelo todo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, le voy a dar dos posibles respuestas para ver usted qué opina. Resulta que yo le tengo dos respuestas posibles. Primera respuesta, 95 mililitros de agua. La segunda respuesta, 100 mililitros de agua. ¿Cuál considera usted que es la respuesta? Es decir, para preparar esta solución, ¿cuánta agua debo agregar? ¿95 mililitros de agua o 100 mililitros de agua? Cuéntemelo todo. Bueno, ¿quién más? Bueno, resulta que, no lo olvide, la masa y el volumen no se deben sumar. ¿Mm? Esto significa que cuando el soluto es sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución. ¿Cuál será la respuesta en este caso?
¿Mm? Vamos a preparar este ejercicio hipotético diciendo que se agrega 5 gramos de soluto y se disuelven en 100 mililitros de agua para formar 100 mililitros de solución. ¿A qué se debe esto, estimados estudiantes? A que cuando yo agrego un sólido a un líquido, el volumen cambia muy poco. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerde entonces, si tenemos un sólido y un líquido, no debemos sumarlos, porque la masa y el volumen no son aditivos, no se deben sumar. Bien, en este punto nos dan un volumen, mírelo, y nos dan una concentración en molaridad. ¿Qué podríamos calcular? Cuéntemelo todo. ¿Qué podríamos calcular? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a sacar moles entonces. Resulta que teniendo un volumen y teniendo una concentración, podemos sacar moles. Perfecto. Resulta que vamos a hacer un factor de conversión. 0,25 litros de solución. Recuerde que colocamos 0,25 litros porque la molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. ¿Mm? Resulta que la concentración, por ejemplo, para el primero que es cloruro de sodio es 0,5 moles de NaCl en un litro de solución. ¿Qué valor de moles tenemos estimadas? Cuéntemelo todo. ¿Cuánto nos da? Cuéntemelo todo. Bueno, chócalas. Bien, ya tendríamos las moles, pero nos están solicitando es los gramos del reactivo, ¿cierto? ¿Qué nos falta hacer entonces? ¿A qué debemos convertirlo? Necesitamos el peso. Bien, chócalas. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de sodio? Bueno, más o menos 58,45. Vamos a usar ese. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es el resultado? Bueno,
Listos. Resulta que son 4 sales que debemos calcular para el mismo recipiente. Vamos a hacer entonces este. Es 2 molar. Entonces vamos a hacer ahora este. Es 2 molar. Bueno, exactamente el mismo proceso. Es 2 molar, ¿cierto? 2 moles de este reactivo. K H2PO4. ¿Cuánto nos da? ¿Qué cantidad de moles nos da, estimadas? Bueno, 0,5, listo. Bueno, teniendo 0,5 moles de esta sustancia, hay que pasarlo a gramos. ¿Cuál es el peso molecular? Busquémoslo a ver, por fin. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Uy, harto. Pero bueno, 68,05, pongamos. Listo. Pues de esta manera, estimadas, nosotros utilizamos los factores de conversión para preparar esta solución buffer. ¿Mm? No lo olvide. ¿Mm? Todas las sales se preparan en el mismo balón. ¿Mm? Es decir, que cada masa se debe disolver en el mismo balón aforado o se prepara en el mismo balón. Vamos a hacer un pequeño análisis acá antes de continuar. Entonces póngale cuidado. Usted, por ejemplo, coge un vaso. ¿Mm? Y aquí agrega, por ejemplo, los 7,30 gramos de NaCl. ¿Mm? Y le agrega, por ejemplo, como es poquito, le agrega 50 mililitros de agua. Después de ello lo agita. Eso genera que se disuelva. ¿Listo? En el mismo balón, o en el mismo vaso, perdón. Toma 68, ¿cierto? 0,05 gramos de esta sal. ¿Mm? H2PO4. Por ejemplo, le agrega otros 50 mililitros de agua. Vuelve y agita. Y eso genera que se disuelva. Y así sucesivamente. De que para disolver todas las sales, usted no se puede pasar
del volumen de preparación, que son 250 mililitros. ¿De acuerdo? Así las va a preparar. Bueno, ¿qué otro ejercicio quiere que revisemos? Cuéntemelo todo. Dígame nomás, ¿qué otro ejercicio revisamos? ¿Listo? Vamos para el 5. Bueno, entonces aquí nos dicen que describa de manera detallada, ¿Mm? Resulta que este punto A, dice, por ejemplo, que calculemos este primer proceso. Entonces, miremos, tenemos acá un volumen y una concentración. ¿Sale y vale? ¿Qué quieren utilizar? ¿Factores de conversión o despeje de la ecuación? ¿Cómo desea que resolvamos el ejercicio? ¿Factor de conversión o despeje de ecuación? Cuéntemelo todo. Escoja, pida, diga nomás. ¿Listo? Buenaco, listo. Resulta que lo que vamos a hacer es entonces colocar 250 mililitros de solución, ¿no? Y lo vamos a relacionar con la unidad de concentraciones, la unidad de concentración que es peso volumen. Significa entonces que tenemos 8,5 gramos de NaCl en 100 mililitros de solución. ¿Cuánto nos da el proceso? ¿Cuánto nos da? Cuéntemelo todo. Bueno, listo. 21,25 gramos de NaCl. Bueno, ahora nos dicen lo siguiente. Otro ejercicio. 150 mililitros de cloruro de bario al 10%, Primero quiero empezar con un ejemplo sobre la pureza. Aquí lo más importante es que usted aprenda a usar la pureza. Bien, por ejemplo, usted está trabajando en un laboratorio y le piden el favor que mida 25 gramos de cloruro de bario. Voy a ponerlo por acá. Pero le entregan a usted un reactivo que tiene una pureza. Este reactivo tiene una pureza del 85%. Mi pregunta es la siguiente.
Aquí la vamos a escribir. Si medimos 25 gramos de ese reactivo, estamos midiendo 25 gramos de cloruro de bario. Les recuerdo entonces, si medimos 25 gramos de ese reactivo, de esa pureza, estamos midiendo realmente 25 gramos de ese cloruro de bario. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, resulta que, estimadas damas, la respuesta es no, porque es un reactivo con impurezas. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que calcular cuánto debemos medir realmente para tener esa cantidad. Algo que quiero que recuerde. Si es un reactivo impuro, debemos medir más. No se le olvide. Si tiene una pureza del 85 es porque es impuro. Entonces hay que medir más. Vamos a mirar qué cantidad más debemos medir. Resulta que la pureza es la que nos permite saber cuánto más debemos medir. 100 gramos del frasco. ¿Cuánto nos da esto, estimadas damas? ¿Cuánto nos da? 29,411. Bueno, listo. 41 gramos del frasco. ¿Eso qué significa, estimadas damas? Que para poder tener 25 gramos reales de cloruro de bario, yo tengo que medir 29,41 gramos del frasco, porque es una sustancia que está impura. Bueno, ahora sí vamos a preparar nuestro reactivo. Vamos a copiarlo acá otra vez. Bien, vamos a empezar entonces con el volumen y la concentración. No se le vaya a olvidar lo de la pureza. 150 mililitros de solución, sabiendo que tenemos 10 gramos de BaCl2 en 100 mililitros de solución. ¿Cuánto nos da esto?
Bueno, muy berraque. 15. 20 gramos. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahora? Tenemos 15 gramos, ¿sí? Pero el reactivo, ¿está puro o no está puro? Cuéntemelo todo. Está impuro. Bueno, entonces resulta que en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer entonces es utilizar la pureza. Recuerde que la pureza va abajo, 85 gramos, ¿cierto? Arreglamos esta parte, perdón, 85 gramos. Y arriba 100 gramos del frasco. ¿Listo? De esta manera calculamos cuánto tenemos que utilizar. Estimadas. Bueno, ¿verdad? 17,64 según lo que nos mencionan. ¿Listo? 17,64 gramos del frasco. Bien. Vamos para el último. Y ya continuamos entonces con... Recuerde que como sugerencia, siempre vamos a arrancar con volumen de solución, la concentración. Recuerde que tenemos entonces moles de ácido sulfúrico en un litro de solución. ¿Cuánto nos da? Bueno, en ese caso entonces tenemos 1 por 10 a la -3. Listo. Moles del ácido sulfúrico. Bueno, esas moles aquí las podemos convertir, damas. Aquí lo podemos convertir. Cuéntemelo todo. Bueno, A gramos. a gramos. Muy bien. Usando entonces el peso molecular. Resulta que una mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos. Bueno, como es una sustancia que está impura, también tenemos que utilizar esa pureza. Sabiendo que entonces arriba colocamos 100 gramos del frasco.
Olvidé también que como es un reactivo líquido, tenemos que convertirlo a volumen usando la densidad. ¿Cuánto nos da? Bueno, listo. Bien, ¿cómo debemos preparar esta solución? Mi pregunta es la siguiente. En este ejercicio del ácido sulfúrico, ¿cuál es el volumen de agua que se debe agregar para preparar la solución? ¿Qué cantidad de agua debemos agregar? Diga nada más. Bueno, recordemos que como es un reactivo líquido, lo que tenemos que hacer es restar esos 100 mililitros de solución menos los 0,054 mililitros de soluto. Y así obtendremos los mililitros de solvente. ¿Sí? Ya le queda ahí para que usted lo pueda escribir. Bien. Eso, chócalas. Bien. ¿Listos? Vamos entonces para la tercera parte. Hay que seguir revisando estos ejercicios para seguir despejando dudas al respecto. Bueno, vamos a mirar la actividad número 3. Bien, todo lo que su merced va a trabajar a partir de lo que se ha dicho hoy es la aplicación de estos simuladores. Este es el primer simulador, ¿de acuerdo? Va a ingresar a este simulador y va a desarrollar las siguientes actividades. ¿De acuerdo? Entonces, mire, selecciona una de las sales presentes en el programa. Aquí se encuentra el video explicando el proceso. Ya igual también lo vamos a explicar. Y determine el valor de saturación en molaridad. Y a partir de ello, calcule los gramos adicionados. ¿De acuerdo? Vamos a mirar entonces cómo se trabaja este simulador. Vamos a dejar de presentar un momento este. Y vamos entonces a mirar este simulador. Aquí se lo dejo también en la ventana del chat. Igual estará disponible en Classroom para que usted en el documento lo descargue y demás, ¿sí? Lo revise también allí. No hay problema. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero seleccionar una sal, entonces voy y busco acá. Entonces, por ejemplo, quiero esta. ¿Mm? Entonces, decimos, bueno, hay que agregarle agua para preparar la solución, ¿cierto?
pero de pronto usted dice, no, no quiero desocupar el tanque. Bueno, de pronto dice, no, yo vuelvo y lo lleno. También puede evaporar el solvente, mírelo, ya otra vez quedó desocupado. Vamos a agregar, miren, nos quedó ahí, ¿cierto? Nos quedó ese soluto. Ahora vamos a agregarle agua. Bueno, voy a agregarle acá. Mm, Pero resulta que ahí no sabemos qué volumen, ¿no? Pero yo lo voy a dejar ahí. No sé cómo medir la concentración, por eso aquí vamos a utilizar este medidor de concentración. Mire la concentración en la que está. En molaridad, claro. Voy a seguir agregando. Otro poquito, vea. Otro tricito. Nada que llego a la saturación, vea. Cuando a nosotros nos digan saturación, es ese valor en el que ya no se disuelve más soluto. ¿De acuerdo? Seguimos. Ush, hartísimo, mire. Y nada. Ush, nada. Qué chévere. Uy, llegamos al punto de saturación. Mire que aquello que yo agregué en exceso está ahí en el fondo, no se ha disuelto. Entonces mire que el valor de saturación es una concentración de 5,210. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿m? Perdón. Empezar a revisar cuál es ese valor de saturación para tres sales. Por ejemplo, que a usted no le gustó esta, entonces le damos clic acá para remover ese soluto. Bueno, que usted quiere usar el dicromato, volvemos a lo mismo. ¿Mm? Agregamos hasta llegar al punto de que saturación, mire, uff, pero yo no quiero que quede ese valor. ¿Mm? Bueno, me quedé muy arriba, ya le bajé, mire. ¿Mm? Ush, quedó saturado. Bueno, ¿cierto? Puedo agregarle más agua, ¿cierto? O puedo quitarle. Usted decide cómo trabajar al respecto. ¿Vale? ¿Vale? Bien, hay que desarrollar entonces tres ejercicios, ¿vale? Con calmita, sin afán. Va realizando sus ejercicios, va aprovechando. Si tiene dudas, me va comentando. Ese es el primer ejercicio. Bueno, vamos a volver a presentar el documento. Bueno, entonces nos dicen que el punto 3, perdón, el segundo punto, el punto B, se refiere a que realice las siguientes preparaciones de soluciones, ¿sí? Es decir, el proceso experimental en ese simulador para la preparación de soluciones. Entonces nos dicen, bueno, prepare esas dos soluciones, es decir, que hay que hacer los cálculos, etcétera, etcétera. Vamos a volver a la pantalla de los simuladores. Pero vamos a utilizar ahora este otro, que tiene que ver con la preparación ¿m? de soluciones. Entonces, también lo comparto en el chat. Recuerde que está disponible también en Classroom, en el documento y demás. Póngale cuidado. Entonces resulta que aquí tenemos que preparar una solución. Entonces vamos a empezar desde cero. Entonces descartar sólido, descartar líquido, eliminar. Bueno, eliminar. Vamos a empezar de cero entonces. Vamos a eliminar todo.
Por ejemplo, aquí le vamos a poner NaOH, ¿cierto? Listo. Entonces nos dicen que es hidróxido de sodio, NaOH, ¿cierto? Entonces yo le digo que por favor prepare 5 gramos en 100 mililitros, por ejemplo. Entonces si usted llega y dice, bueno, primero tenemos que medir la masa de ese reactivo, ¿cierto? Entonces resulta que vamos a medir en una balanza esos 5 gramos. Para poder medir esa masa, ¿cierto? Entonces buscamos acá en la zona izquierda, por ejemplo, un vaso de precipitado y lo vamos a colocar sobre la balanza, mire. Mira, ahí nos da la masa de ese vaso, pero no nos interesa. Por lo tanto, le damos tarar. Entonces, tarar. Resulta entonces que en este momento voy a ponerme o me voy a disponer a medir ese hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí abajito nos dice que cuánto quiere agregar en gramos. Entonces usted solicita 5 gramos y vea, ahí ya están medidos los 5 gramos, ¿cierto? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agregarle agua, un poquito de agua, ¿cierto? No mayor a esos 100 mililitros, ¿cierto? Porque si agregamos más de 100 ya no nos queda bien preparada. Entonces vamos a decir que vamos a agregar 50. ¿Mm? Resulta que observe, ya aquí tenemos 50. Entonces lo vamos a agitar. Digamos que ya nos quedó agitado. Ya la sal se disolvió. Y ahora lo vamos a pasar a un balón aforado, a un matraz aforado de 100 mililitros porque vamos a preparar 100. Entonces observe que del vaso de precipitado trasvaso al balón aforado. ¿Qué volumen habíamos preparado? 50. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Ya me quedó preparada la solución? ¿Me falta algo? Cuéntemelo todo. Bueno, recuerde que teníamos que preparar 100 mililitros y dentro de este balón solo hay 50. O sea que me faltan 50 mililitros, ¿cierto? Entonces lo agrego nuevamente a este vaso de precipitado y lo trasvasamos. 50. Observe lo que pasa. Aquí ya tengo el aforo del balón y agregamos esos 100 mililitros. Observe que el menisco queda sobre la línea, es decir, que nos ha quedado bien medido. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenemos entonces nuestra solución preparada.